El horror no es precisamente el género por el que suelo decantarme, ni en libros, ni en películas, ni en nada. Digamos que el estar asustada no es lo mío. Pero hace un par de años, después de ver la película The Witch y de quedar absolutamente fascinada con ella, me di cuenta de que quizás era hora de explorar el género y ver qué tenía que ofrecer este para mí. Como era de esperarse, me topé con lo que parecía ser una discusión que ya llevaba bastante tiempo activa. ¿Qué es horror y qué es terror? Y yo hice mi tarea. Me leí las definiciones, busqué recomendaciones y seguí con mi vida. Pero desde entonces, no importa cuántas veces intente memorizar qué es terror y qué es horror, de alguna forma siempre parecía olvidarlo. Pasaban un par de meses y ¡puf! Ya no sabía cuál era cuál. Pero hace unas pocas semanas finalmente descubrí la verdadera raíz de mi confusión. Sí, mi mala memoria quizás también tiene su pequeña cuota de culpa, pero... ¿recuerdan que les dije que había hecho mi tarea? Pues no la había hecho muy bien. Así que si ustedes también tienen dudas sobre estos géneros / términos, o incluso si creen tenerlo más o menos claro, quédense conmigo en este video y puede que descubran una cosa o dos. La RAE define terror como un miedo muy intenso y horror como un sentimiento intenso causado por algo terrible y espantoso. Un poco ambiguo, sí. Pero entonces podemos decir que los géneros en sí, en el contexto de la ficción, se derivan de la sensación que produce cada obra. Horror y terror son dos sentimientos diferentes, parecidos sí, pero diferentes. Todo bien hasta aquí. ¿Dónde está el problema entonces? Pues que cuando intentamos buscar la diferencia entre ambos géneros, vamos a encontrarnos un montón de artículos, ensayos y videos que, en resumen, dirán algo como esto. El terror produce un miedo muy intenso que nace de una situación realista o razonable. Por ejemplo, que un psicópata te persiga con una motosierra. Y en el horror se produce otro tipo de miedo diferente que implica algo desconocido, inexplicable o sobrenatural. Ya saben, gente poseída y muñecas demoníacas. La cosa es que no tengo idea de dónde salieron esas concepciones, porque créanlo o no, solo la comunidad hispanohablante, o una gran parte de ella, utiliza los términos de esta manera. En la comunidad angloparlante, la situación es completamente diferente y yo diría que hasta contraria. Al principio pensé que esto podía deberse a que las definiciones o la etimología de ambas palabras era diferente en cada idioma, pero no, resultó que significaban básicamente lo mismo tanto en español como en inglés. Entonces, ¿cuál de las dos es la visión correcta? La primera persona de la que se tiene constancia que planteó una diferencia entre ambas emociones aplicadas a la literatura fue Anne Radcliffe, reconocida escritora inglesa de ficción gótica, quien en su ensayo titulado De lo sobrenatural en la poesía afirmó lo siguiente: terror y horror son verdaderamente opuestos. El primero expande el alma y despierta las facultades a un nivel de vida más alto, mientras que el segundo contrae, congela y casi las aniquila. No quiero que nos perdamos demasiado en ese ensayo, pues la autora se centra más en la naturaleza de los sentimientos, en lo sublime de la oscuridad, y todo eso, si bien es un tema muchísimo más interesante, no es del todo necesario para lo que estamos tratando ahora. Así que una vez vistas esas primeras diferenciaciones, volvamos a las definiciones. El horror está asociado a miedo, a atrocidad, a aversión, a monstruosidad. Por lo que yo estoy mucho más de acuerdo con la visión angloparlante del género, en donde esta emoción es una reacción visceral hacia algo que probablemente podamos explicar. Y no me refiero a que podamos describir racionalmente aquello que nos horroriza, sino que podemos entender el por qué nos horroriza. Digamos que el horror no siempre es un miedo, sino más bien la reacción ante algo atroz. El terror, sin embargo, es un poco más complejo de fabricar y quizás por ello se le considere hasta superior. El terror se origina completamente en la mente, en la imaginación. Es ese sentimiento ligado a la ansiedad de no saber, a la desesperación de sentir que algo indefinible puede estar acechando en la oscuridad. Y es por esto que no me gusta todo lo que tenga que ver con definir ambos géneros en base a conceptos tan superficiales como lo racional o lo sobrenatural. Por ejemplo, por un lado tenemos a Hellraiser, una película con obvios tintes paranormales, pero que yo considero horror debido al horrible despliegue de sangre, carne humana y grotescas muertes.
Por otro lado, algunos podrían decir que la película de Oz entregó una explicación medianamente racional de lo que estaba ocurriendo, pero es todo aquello que no tuvo sentido y que se dejó a la imaginación lo que resulta perturbador, así que con muy pocas dudas me atrevo a catalogarla como terror. Stephen King explica todo esto mucho mejor que yo en su libro Danza Macabra. De niño me crié con los cómics de horror de William B. Gaynor. Estos cómics de horror de los 50 aún resumen el epítome del horror, esa emoción de miedo que subyace al terror, una emoción que es ligeramente inferior en calidad porque no es enteramente mental. El horror también invita a una reacción orgánica que nos muestre que hay algo que está físicamente mal. El terror es el sonido de los continuos latidos del viejo en el corazón del actor, un sonido rápido como un reloj envuelto en algodón. El horror es la amorfa pero muy física cosa de la maravillosa novela de Joseph Payne Brennan, Slime, cuando se envuelve sobre sí misma sobre el cuerpo de un aullante perro. En definitiva, no son géneros cerrados y no hay elementos específicos que los definan, pues son solo las emociones que logran generar lo que nos impulsa a clasificar estas obras en una u otra categoría. Y digo que no son géneros cerrados porque en la mayoría de los casos podemos y solemos encontrar ambos, horror y terror, en una misma historia, como pasa en It, El Resplandor o El Exorcista. Así que estas definiciones sirven más que todo para hacer estudios exhaustivos del tema, para los escritores y para aquellos que, como yo, no disfrutan de todo el mundillo del miedo y que por ende quieren saber en qué se están metiendo. Como un agregado extra a todo este tema, y quizás algunos no estarán de acuerdo conmigo, diré que no me parece mal utilizar las palabras terror u horror para englobar a todos estos géneros de forma indiscriminada, incluso sabiendo que no son sinónimos. Y esto lo digo más que todo por mera practicidad. En el día a día, en la informalidad, creo que sería un poco innecesario enredarse en toda la discusión de los tipos de miedos cuando a veces solo quieres recomendarle a alguien la película o libro que te hizo dar un par de saltos. Así que vamos a finalizar esto con las palabras de Stephen King. Sí, otra vez, porque son perfectas para la conclusión de este video. Entonces, el terror en la cima, el horror por debajo, y por debajo de todo, el reflejo de las náuseas de la repulsión. Mi propia ideología como escritor de ficción de horror es la de reconocer estas distinciones porque a veces son muy útiles, pero también evitar cualquier favoritismo de uno sobre el otro en las áreas en las que un efecto es de alguna manera mejor que otro. El problema con las definiciones es que tienen una forma de llevarnos a las herramientas de la crítica, y esta crítica, que podemos llamar radical, me parece necesariamente restrictiva e incluso peligrosa. Reconozco el terror como la mejor emoción, y por eso trato de aterrorizar al lector. Pero si descubro que no puedo aterrarlo, trataré de horrorizarlo. Y si me doy cuenta de que no puedo horrorizarlo, voy a por el asco. No estoy orgulloso de eso. Con eso me despido y me voy al mundo real. Adiós.